Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la vida y el juego de una figura legendaria, Mikhail Tal, el famoso mago de Riga. Un nombre que ya lo dice todo, ¿verdad? Magia, riesgo. Exacto. Tenemos bastante material, biografías, análisis de partidas. Vamos a intentar desentrañar qué hacía a Tal pues tan especial. Me parece un gran plan. La idea es esa, ¿no? Ver más allá del campeón mundial, encontrar al artista, al tipo que cautivó a tantísima gente. Veremos su ascenso, ese estilo de juego tan eléctrico y, bueno, las historias que lo hicieron un ícono. Empezamos por el principio, por Riga. Perfecto. Para entender al mago hay que empezar por Misha. Pues Mikhail Nehemievich Tal nació allí, en Riga, Letonia, en 1936. Familia judía. Su padre era médico. Ajá. Y fíjate, aprendió ajedrez casi sin querer. Dicen que con 8 años miraba las partidas de su padre en casa y así empezó todo. Y ya desde pequeño, tenía esa particularidad física, la ectrodactilia. Le faltaban 2 dedos en la mano derecha. Sí, lo he leído. Algo que intentaba ocultar, ¿verdad? Sí, solía hacerlo. Pero fíjate qué curioso, eso no le impidió ser un pianista bastante bueno. Le encantaba la música clásica, Rachmaninoff, Tchaikovsky. Chopin también. Qué personaje ya desde niño. Y esa inteligencia se vio en el ajedrez muy pronto. Uf, desde luego. Campeón de Letonia con 17 años, en el 53. Al año siguiente ya era maestro de la URSS, o sea, un ascenso. Fulgurante, sí. Y luego los campeonatos soviéticos del 57 y 58, durísimos. Y ahí está ese detalle increíble. Lo del título de gran maestro. Exacto. Se lo dieron directamente. Se saltaron el de maestro internacional. Eso casi nunca pasaba. Demuestra la fuerza que ya tenía. Era imparable. Con los estudios. Se licenció en literatura rusa en el 58, con 21 años. En plena vorágine ajedrecística. Una mente inquieta, sin duda. Sí, no era solo un jugador. Vale, y entonces, ¿cómo da el salto definitivo? Porque brillar en la URSS era una cosa, pero retar al campeón del mundo, eso ya es otro nivel. Pues ese es el siguiente capítulo. Fascinante también. Después de los soviéticos, claro, se clasifica para el Interzonal de Portorož en 1958. Y lo gana. Ya apuntaba maneras fuera de la URSS. ¿Y cómo? Y luego la consagración. El torneo de candidatos de Yugoslavia en 1959. No es que ganara, es que arrasó. Ahí estaba toda la élite mundial. Petrosian, Smyslov, Keres, un jovencísimo Fischer. Y ahí es donde se cruza con Bobby Fischer por primera vez en un escenario así, ¿no? Exacto. Y menudo cruce. Tal le ganó las 4 partidas que jugaron en ese torneo. 4-0. 4-0 a Fischer. Increíble. Imagínate el impacto psicológico también. Bueno, pues con esa victoria aplastante en el candidato se ganó el derecho a retar al campeón, al patriarca, Mikhail Botvinnik. Uf, el choque de estilos estaba servido. La vieja guardia contra el joven revolucionario. Totalmente. Y en 1960, Moscú, el joven Tal, con solo 23 años, destrona a Botvinnik. El resultado fue +6 - 2 = 13. 6 victorias a 2. Contundente. Sí, se convirtió en el 8º campeón mundial. Y el más joven de la historia hasta ese momento, un récord que duró hasta que llegó Kasparov en el 85. Y aquí, claro, tenemos que hablar de su estilo, porque el apodo Mago de Riga algo querrá decir. ¿Cómo jugaba Tal? Era, a ver cómo describirlo, dinamita pura. Una creatividad táctica desbordante, un enfoque siempre al ataque. Su marca de la casa eran los sacrificios. Sacrificios de pieza, ¿no? Sí, sacrificios audaces, a veces de piezas importantes, que surgían como de la nada y creaban un caos tremendo en el tablero, un caos calculado, digamos. Pero he leído que algunos de esos sacrificios, si los analizas hoy con ordenadores, no eran del todo correctos. Ahí está la clave. Objetivamente, mirando con calma y tiempo infinito, a veces no eran la mejor jugada o incluso eran refutables. ¿Pero funcionaban? Vaya si funcionaban, porque eran psicológicamente demoledores. Tal buscaba la complejidad, posiciones turbulentas, confusas, donde su intuición y su velocidad de cálculo en situaciones caóticas eran superiores. Planteaba problemas que sus rivales, más acostumbrados a un juego lógico o posicional, Más científico, como se decía de Botvinnik. exacto, no podían resolver bajo la presión del reloj y la tensión del momento. Creaba una atmósfera irrespirable para el oponente.
O sea que rompía totalmente con la escuela soviética dominante, la de Botvinnik, más prudente, más estratégica. Completamente. Botvinnik era el método, la preparación profunda, la estrategia a largo plazo. Talara, pues el artista bohemio, el que improvisaba sobre la marcha, el que veía el ajedrez como un lienzo para la imaginación, para el riesgo. Él mismo lo decía, le aburría el ajedrez seguro. Claro. Cada partida era una aventura, casi una performance artística. Y eso, claro, enamoró a los aficionados de todo el mundo. Fue como una bocanada de aire fresco, casi una rebelión estética dentro del ajedrez soviético. Pero toda esa magia tuvo un reverso. Su reinado como campeón fue muy corto. Sí, muy efímero, apenas un año. Botvinnik tenía derecho a la revancha, lo ejerció en 1961 y recuperó el título. Ganó 13-8. ¿Qué pasó ahí? ¿Tan rápido se apagó la magia? Bueno, hay que decir que Tal jugó ese segundo match muy mermado físicamente. Ya sufría de problemas renales crónicos y parece que llegó en muy malas condiciones. Cólicos renales, Eso debió afectarle mucho. sin duda. Y por otro lado, Botvinnik aprendió la lección. Cambió su enfoque para la revancha. Totalmente. Fue muy inteligente. Evitó las complicaciones agudas donde Tal era un genio. Lo llevó a posiciones más tranquilas, más posicionales, más técnicas. Ralentizó el juego. Buscó el terreno donde su propia preparación y estrategia a largo plazo eran superiores. Fue, digamos, una victoria de la experiencia y la adaptación sobre el puro talento táctico. Neutralizó al mago. Entiendo. A pesar de perder la corona tan pronto, su nivel de juego no se hundió de golpe, ¿no? Siguió siendo un jugador de élite. Para nada. De hecho, pocos meses después de perder el título, en ese mismo 1961, ganó el fortísimo torneo de Bled. En Bled. Ahí estaba Fischer también, ¿no? Sí, sí. Estaban Fischer, Petrosian, Keres, casi toda la élite. Y Tal ganó superando a Fischer. Demostró que seguía ahí, en la cima. Pero la salud. La salud se convirtió en su verdadero y constante adversario. Los problemas de riñón. Exacto. Esos problemas renales crónicos se agudizaron. Le obligaron a retirarse de torneos clave. El más doloroso seguramente, el torneo de candidatos de Curazao en 1962. Tuvo que abandonar a mitad por enfermedad. Qué lástima. Eso le impidió volver a luchar por el título en ese ciclo. Claro. Y en ciclos posteriores también tuvo problemas similares. Su salud le impidió tener la continuidad necesaria para afrontar de nuevo la larguísima y agotadora lucha por el campeonato mundial. Su talento seguía ahí, pero el cuerpo no siempre acompañaba. ¿Tuvo alguna otra oportunidad seria de volver a ser campeón? Pues tuvo una última gran campaña, sí. Fue en el ciclo de candidatos de 1965. Jugó de maravilla. Eliminó en matches individuales a jugadores fortísimos como Lajos Portisch y Bent Larsen. Vaya, llegó lejos. Sí, llegó a la final de candidatos, pero ahí se cruzó con Boris Spassky, que estaba en un momento de forma espectacular. Spassky le ganó ese match decisivo. Esa fue, yo diría, su última aproximación real a la corona mundial. Después, sus dolencias ya eran un lastre demasiado grande para ese nivel de exigencia extrema. Ya. Sin embargo, y esto me parece muy importante, su carrera no se acabó ahí ni mucho menos. Siguió siendo un jugador temible durante muchísimos años. Absolutamente crucial entender eso. No fue una estrella fugaz que se apagó tras perder el título. Su brillo perduró, y mucho. A ver, ganó el campeonato soviético 6 veces en total. 6 veces. Con la dureza que tenía ese torneo. Exacto. Es un récord que solo iguala el propio Botvinnik. Ganar el campeonato de la URSS era para muchos casi tan difícil como ganar el mundial. Había una concentración de talento brutal. 6 veces. Eso habla de una consistencia increíble, a pesar de la salud y de jugar siempre al límite. Y tuvo rachas absolutamente espectaculares. La más legendaria, seguro, entre 1972 y 1973. Estuvo 83 partidas consecutivas sin perder. 83, pero ¿jugando contra quién? Contra la élite. En ese periodo ganó 5 torneos consecutivos, incluyendo otro campeonato soviético. 83 partidas seguidas, invicto a ese nivel, es algo casi sobrehumano, la verdad. Es difícil de imaginar mantener esa concentración, esa creatividad,
con los problemas de salud siempre acechando. Demuestra una fuerza interior y una pasión por el ajedrez fuera de lo común. Y esa vigencia se mantuvo hasta muy tarde. Fíjate, en 1979 compartió el primer puesto nada menos que con Anatoly Karpov, que era el campeón mundial reinante en el Supertorneo de Montreal, el torneo de las estrellas. Con Karpov, ya en el 79. Sí. Y no hay que olvidar su maestría en ajedrez rápido. Ganó el primer campeonato mundial de Blitz oficial de la FIDE en 1988. Era un virtuoso con poco tiempo en el reloj. Su intuición brillaba ahí. Incluso tuvo victorias importantes casi al final de su vida, cuando ya estaba muy enfermo. Sí, sí. Es asombroso. En 1991 ganó el Fuerte Memorial Nachdorf en Buenos Aires y, atención a esto, en 1992, pocos meses antes de morir, consiguió derrotar a Garry Kasparov. A Kasparov, que era el campeón del mundo. Exacto. Le ganó en un torneo de Blitz. Fue como un último destello de su genio táctico, que seguía intacto. Impresionante. Enfrentó a todos los grandes de varias generaciones. Botvinnik, Smyslov, Petrosian, Spassky, Korchoinoy, Keres. ¿Y qué me dices de la rivalidad con Fischer? Más allá de ese 4-0 inicial. Fue una relación compleja, de mucho respeto mutuo, creo, aunque muy tensa en el tablero. Tal lo dominó claramente al principio, en el 59, pero Fischer aprendió rápido. Era Fischer. Y en los años siguientes equilibró bastante el marcador. Entiendo. Lo curioso es que, a pesar de ese estilo caótico que a veces desesperaba a sus rivales, Tal era una persona muy querida en el mundillo. Tenía un carisma especial que iba más allá del ajedrez. Hablemos un poco de esas partidas legendarias. Mencionabas las de Fischer en el 59, o esa quinta partida contra Botvinnik en el match del 60, que dicen que hasta el propio Botvinnik la elogió mucho. Son partidas que resumen su esencia. Sacrificios que parecen ilógicos al principio, pero que abren líneas de ataque imprevistas, que crean una tensión insoportable para el que está enfrente. Hay una anécdota que dice que incluso las supercomputadoras de hoy en día, aunque encuentren la refutación después de analizar mucho, Sí. se quedan como sorprendidas por la originalidad, por la profundidad psicológica de las ideas de Tal. No era solo calcular variantes, era entender la psicología del combate, la tensión humana. Y luego están esas partidas que llaman las inmortales de Tal, ¿no? Como una contra Simagin, otra contra Koblenz, con sacrificios de dama espectaculares. Pura fantasía ajedrecística. Exacto. Partidas que demuestran que para él el ajedrez era también un espectáculo, era belleza, era asumir riesgos por el arte del juego. No solo contaba ganar, sino cómo se ganaba. La estética era importante para él. Dejó también alguna huella en la teoría de aperturas. Quizá no era su faceta más conocida, al ser tan intuitivo. No era un teórico sistemático como otros, no. Pero sí que aportó ideas originales, siempre agresivas, claro. En variantes agudas de la defensa india de rey o en la siciliana Naisdorf introdujo sacrificios de peón muy tempranos para dinamitar la posición desde el principio. Para crear ese caos que le gustaba. Eso es. Incluso tiene una variante en el gambito de rey, el gambito Tal, con un temprano caballo E2, 3C2, que es muy poco ortodoxa, muy de su estilo. Y su libro Vila y Partidas es un clásico, ¿verdad? Un clásico absoluto. Imprescindible, no solo por los análisis, que son brillantes, sino por el tono. Es muy personal, lleno de humor, de reflexiones sobre su filosofía del ajedrez. Es un libro que te permite conocer al hombre que había detrás del jugador. Y ese hombre era, todo un personaje por lo que se cuenta. Las anécdotas sobre él son famosísimas. Sí, era un genio bastante despistado para las cosas de la vida cotidiana. Cuentan que no sabía hacerse una maleta o que odiaba la tecnología moderna. Llegó a regalar un coche que había ganado en un torneo porque no quería aprender a conducirlo ni a mantenerlo. No me digas. Vivía un poco en su mundo, el de las 64 casillas. Con un estilo de vida, digamos, bohemio, ¿no? Fumador empedernido, dicen que hasta 5 paquetes al día. Uf, sí, fumaba muchísimo. Y también le gustaba el licor, trasnochar, hábitos que, claro, no ayudaron nada a su delicada salud. Claro, si ya tenía problemas renales de base. Exacto, agravaron sus problemas congénitos. Pasó por muchísimas hospitalizaciones, operaciones, desarrolló dependencia a la morfina para el dolor. Incluso bromeaba con eso, decía que era un chigorinómano, jugando con el nombre de Chigorín. Madre mía. Pero su capacidad de resistencia era increíble. Su médico llegó a decir que Tal tenía 9 vidas, como los gatos. Hay una anécdota final que lo resume todo, creo.
esa de escaparse del hospital en 1992. Ah, sí, es tremenda. Estaba ingresado muy grave ya y se escapó para ir a jugar una partida de un torneo de Blitz en Moscú. Y la jugó. La jugó y la ganó. Y después volvió a meterse en la cama del hospital. Increíble. De hecho, después de su muerte, se supo que incluso desde el hospital seguía jugando partidas por correspondencia. El ajedrez era literalmente su vida, una obsesión total, una pasión irrefrenable. Ese carisma, esa entrega absoluta, debió ser clave en su leyenda. Sin duda alguna. Era famoso por su sonrisa casi permanente, su amabilidad con todo el mundo, su agudo sentido del humor, y nos dejó frases geniales que reflejan perfectamente su espíritu. Como la de los sacrificios. Esa es mítica. Esa es buenísima. Hay dos clases de sacrificios, los correctos y los míos. Es genial, define su confianza total en la intuición, en la creatividad, por encima de la pura corrección académica. Totalmente. O su respuesta casi ofendido, cuando le preguntaban si el ajedrez era deporte o arte. ¿Cómo podéis llamar deporte al ajedrez? Para él estaba clarísimo que era arte. Y ese consejo que dicen que le dio a Kasparov. Primero haz el sacrificio y después lo calculas. Aunque sea una leyenda urbana, captura su esencia perfectamente. Exacto. O su ironía finísima sobre su breve reinado mundial. El título de ex campeón es eterno. Era un maestro también con las palabras. Su pasión era contagiosa. Disfrutaba muchísimo dando exhibiciones simultáneas, jugando con aficionados. Decía que el ajedrez era un 100% más 10 de su vida. ¿Y cuál dirías que es su influencia más profunda? ¿Qué legado dejó en las generaciones que vinieron después? Pues inspiró a toda una legión de jugadores de ataque, de jugadores creativos. Kasparov, por ejemplo, lo estudió muchísimo y reconoció su influencia. Alexei Shirov, otro letón de juego espectacular, es considerado casi su heredero espiritual. Ajá. Ajedrez. Le recordó al mundo que el ajedrez, incluso al más alto nivel competitivo, podía ser un arte, emocionante, espectacular, lleno de belleza inesperada. Ensanchó los límites de lo que se consideraba posible sobre el tablero. Fue un antes y un después en la percepción del juego. Sí. El reconocimiento que tuvo fue enorme, claro. Héroe nacional en Letonia, donde tiene un monumento en Riga. Torneos memoriales importantísimos en Moscú llevan su nombre. Recibió altas distinciones soviéticas. Pero su impacto cultural va más allá de los premios. Es el arquetipo del genio rebelde, del artista carismático. Representa esa visión del ajedrez donde, como él mismo decía, cada partida es tan única y valiosa como un poema. Misha, y tal fue entonces muchísimo más que un campeón del mundo. Fue un fenómeno, sí, un artista irrepetible. Su manera de entender y jugar al ajedrez, llena de audacia, de belleza y de ese toque de caos controlado, sigue fascinando hoy, tantas décadas después de su muerte temprana, con solo 55 años en 1992. Exactamente. Su legado va mucho más allá de las partidas ganadas o del título mundial. Tal nos dejó un recordatorio muy valioso sobre la importancia de la creatividad, de la intuición, del factor humano, en un juego que a menudo vemos como algo puramente lógico o científico. Cambió la percepción del ataque, del riesgo, y dejó una huella imborrable en la cultura del ajedrez. Y quizá esto nos deja pensando. Si tal nos mostró que incluso los sacrificios incorrectos, los caminos inesperados, podían llevar no solo a la victoria, sino también a la belleza, ¿nos estará diciendo algo más profundo? Más allá de las victorias o el título. Podría ser que la mayor contribución de tal fuera recordarnos que, incluso buscando la perfección técnica, el espíritu humano, con su audacia, su arte, y sí, hasta con sus imperfecciones, es lo que realmente nos inspira y nos conecta. Una reflexión para seguir explorando.